Hola, bienvenidos todos a un episodio más de nuestro podcast Tras el Servidor, un episodio diferente a los que venimos estando acostumbrados previamente, en el que, bueno, pues hoy estaré yo solo sin tener la compañía de ningún invitado y en el que aprovecharemos pues para hablar un poquito de cómo ha transcurrido este último año 2025 que estamos a punto de cerrar y, bueno, pues hacer un poquito de retrospectiva y analizar cuáles han sido, bueno, pues las principales tendencias y puntos más importantes del año para poder darles continuidad durante el año 2026 y poder mejorarlos en el caso de que sea necesario. Un podcast en el cual, pues bueno, intentaremos eh, ser críticos, no solo con nosotros mismos, sino haciendo un ejercicio de lectura objetiva de la realidad y cuál es el escenario en el que nos movemos dentro del mundo empresarial en la mediana y pequeña empresa, cuáles han sido posiblemente los principales errores que más nos hemos encontrado, bueno, pues ya han sido con nuestros clientes o potenciales clientes, y cómo podemos ir mejorándolos y cómo podemos ir abordándolos de manera sostenible y de una manera, bueno, pues más o menos eficiente dentro del ejercicio que viene en el próximo año. Aquí me gustaría empezar con un tema que, bueno, yo creo que ya está demasiado usado, ¿no? El término de transformación digital creo que es algo que está empezando a quedar ciertamente obsoleto. Creo que ya el tema de la transformación es una moda que ha pasado, es algo de lo que realmente las empresas deberían estar concienciadas al 100% de su importancia, deberían saber que el beneficio que obtienen dentro de un contexto de digitalización a nivel productivo, a nivel empresarial y a nivel de negocio es muchísimo mayor que el que puedan llegar a reportar o les pueda aparecer en un contexto mucho más inmediato, bueno, siguiendo haciendo continuando haciendo las cosas como las venían haciendo con anterioridad. Creo que aquí ya no hay duda de que, bueno, el uso de herramientas digitales no solo fomenta una mejora en el negocio, sino que, bueno, favorece el crecimiento tanto empresarial como personal de los empleados, ¿no? Al final yo creo que empleados que dedican su día a día a hacer tareas de mayor valor añadido para los procesos de negocio de su empresa, son empleados que, bueno, al final están más satisfechos, tienen una situación en la cual, bueno, su actividad diaria y su crecimiento personal es mayor, y al fin y al cabo eso repercute dentro de los resultados finales. Es cierto que aquí no caben medias tintas, es decir, cuando queremos hacer algo que verdaderamente tenga una repercusión en la actividad diaria y en la rutina de la empresa, no vale el, bueno, pruebo y si me va bien, continúo, y si no, pues doy marcha atrás. Al final, la cuestión de la digitalización parte de un cambio mental, parte de un esquema, de un nuevo esquema a nivel conceptual dentro de bueno, los propietarios, la dirección o las personas que están a cargo de la empresa, en la cual deben, lo primero, reflexionar sobre qué es lo que buscan con ello, y lo segundo, tomar las decisiones adecuadas pensando en el medio largo plazo. Al final, algo con, bueno, una respuesta inmediata se puede tener, cualquier acción de carácter más táctico siempre nos puede dar un resultado relativamente inmediato, pero al final esto debe ser sostenible en el tiempo. Creo que está más que demostrado que cuestiones que suponen un gran cambio dentro de una corporación, abordarlas a una velocidad lo suficientemente alta como para que en el corto plazo se empiecen a ver resultados, pues al final terminan girándose en contra del negocio y bueno, tienen un recorrido muy, muy corto dentro de las empresas. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que a pesar de que pueda parecer una moda, esto ya ha dejado de ser así y empieza a ser, bueno, una base. Probablemente la cimentación de toda empresa que quiera ser continuista en los próximos 5 o 10 años,
debe empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Cada vez vemos que la vida media de las empresas que se van fundando no termina de despegar. Prácticamente la mayoría de las pymes cierran en menos de 2 años, y las que no cierran, pues bueno, al final ven estancados sus cifras de negocio, ¿no? Entonces, bueno, siempre veamos más allá de todo esto, porque creo que tiene un trasfondo bastante importante. Aquí creo que abre un poco la oportunidad a hablar sobre la tecnología, en la cual, bueno, pues ya me habéis escuchado en muchas ocasiones que la tecnología por la tecnología no vale de nada. Al final, la estrategia detrás del uso y la implementación de esa tecnología es la clave del éxito en cualquier acción que acometamos. No vale el actuar sin pensar, no vale el, bueno, abordar una acción simplemente porque la competencia lo hace o parece que la tendencia del mercado lo está haciendo. Probablemente sea uno de los principales inputs dentro de la decisión, pero al fin y al cabo hay que aterrizarla dentro del contexto empresarial que nosotros tenemos. Nosotros desde Digitarty siempre decimos, ¿no?, que tiene que haber un motivo por el cual se abordan las cosas, tenemos que buscar un objetivo por el cual queremos hacer las cosas, y tenemos que poder medir que vamos a conseguir realizando ciertas acciones o ciertos cambios dentro de las corporaciones. El espíritu de mejora continua, el espíritu de ser crítico con uno mismo, poder tener un indicador que nos diga si estamos o no estamos en el camino correcto, creo que es algo súper importante del ámbito de la ambición de querer mejorar y de querer día a día ser un poquito mejor que el anterior. Al fin y al cabo, dentro de esta estrategia, entran variables que antes parecían opcionales, ahora dejan de serlo. Empiezo a hablar de ciberseguridad, que es otro de los pilares que hemos tratado dentro de nuestro podcast a lo largo del año. Creo que empieza cada vez más a haber conciencia de que la ciberseguridad es algo que es una obligación. Probablemente las normativas y las regulaciones a nivel de administración, a nivel europeo, están ayudando a ello, están obligando a ciertas empresas a adquirir cierto carácter de profesionalización en términos de ciberseguridad. Pero bueno, yo creo que ya empieza a haber también un pequeño run run en las cabezas, perdón, en las cabezas de los equipos directivos que piensan qué ocurre si tengo un incidente, ¿no? Ese impacto reputacional que tendría la empresa, ese impacto de negocio a nivel operacional que podría llegar a sufrir. Pues bueno, yo creo que ya en la cabeza de muchos directivos entra la opción de decir, oye, hay que estar atento porque nadie está exento en absoluto de tener un problema o de tener un susto y no poder recuperarse, ¿no? Aquí me lleva sobre todo a pensar en cómo se toman las decisiones, ¿no? Creo que el tema de la ciberseguridad es un claro ejemplo de un trabajo de evangelización que nosotros desde los proveedores de servicios profesionales tenemos que hacer con nuestros clientes, ayudándoles a ver ese beneficio, ¿no?, y ese potencial que pueden llegar a adquirir en el caso de que pues, decidan implementar acciones dentro de su compañía. Pero creo que las decisiones todavía pesa mucho el aspecto del precio, ¿no? Creo que hoy por hoy es cierto que el mundo de los servicios profesionales en Haití es un mundo muy tensionado en el precio. Es un mundo en el que, bueno, tradicionalmente el regateo siempre ha estado ahí y, bueno, pues eso se ha traducido muchas veces en resultados de muy, muy, muy baja calidad. Nosotros, por nuestro ADN, cuando nacimos, sabíamos y teníamos muy claro que Digitartis no quería estar ahí, y creo que el éxito de las soluciones, de los proyectos y de lo que se implanta dentro del mercado, ya no sea por nosotros, sino por cualquier otro proveedor, se basa realmente en el hecho de cuando se pone el foco en la necesidad del cliente, ¿no?
Dejando un poco de lado el precio, que con esto no quiero decir que bueno, los proyectos haya que acometerlos a cualquier precio, ni muchísimo menos. Todo hay que saber dimensionarlo y hay que saber adecuarlo a cada cliente, porque cada cliente es único. Esto puede sonar como muy repetitivo, muy habitual, pero la realidad es que cada uno tiene un volumen de negocio diferente, cada cliente tiene una cultura empresarial diferente, cada cliente tiene unos empleados con bueno, unas operaciones diarias diferentes, a pesar de que los negocios puedan ser muy parecidos o incluso lleguen a ser competencia entre ellos, pero bueno, pues hay ciertas particularidades que los diferencian y bueno, nosotros creemos que es importante adaptarse y tenerlas en cuenta una vez que se empiezan a trabajar acciones de cualquier tipo, de cualquier índole en materia de tecnología con ellos, ¿no? Em, Al final, cuando tú entiendes el problema o la necesidad de tu cliente, entiendes cuál es su capacidad presupuestaria para abordar la solución al problema y empatizas con el punto de dolor que está teniendo, pues eres capaz de diseñar un camino, de diseñar una estrategia que al final, teniendo en cuenta estas variables, pues con los recursos que dispone, pueda tener una solución en mayor o menor medida a lo que está buscando, ¿no? Y sobre todo verlo con un recorrido en el tiempo. Creo que, como decía al principio, las soluciones inmediatas al final no terminan de ser sostenibles. Los presupuestos desafortunadamente no son infinitos para nadie y esto es así. El presupuesto, el contador se pone a cero cada año y volvemos a tener la oportunidad de poder abordar nuevas iniciativas cada nuevo ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de precio, cuando hablamos de soluciones y cuando hablamos sobre todo de necesidades de los clientes, ¿no? Eh, Otra de las cosas que creo que son clave y que deberían dejar aprendizajes claros en este año es la relación con los clientes, ¿no? Creo que la relación con los clientes en el mundo TI es una relación en la cual parece muy acción-reacción. Aquí depende mucho de la persona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en nuestro caso, y vuelvo a hablar desde Digitartis, aprovechando que hoy no, como decía al principio, no he invitado, creemos que no debe ser esa actitud, ¿no? De si ocurre algo estoy presente y si no, pues bueno, me mantengo simplemente a la retaguardia. Aquí al final el cliente debe vernos como un partner, debe vernos como una ampliación de su propia compañía. Al final somos personas, somos un equipo en el que el cliente debe depositar una confianza, debe entregarnos al final la responsabilidad de que su negocio bueno, pues sea eficiente, sea un operativo, sea un negocio seguro, sus clientes a su vez obtengan los servicios o los productos que realmente quieren y bajo la calidad que quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto al final no se puede conseguir de ninguna manera más que involucrándote con tu propio cliente en su propia estructura de negocio. Creo que es un punto muy relevante y que muchos deberíamos tener en cuenta en nuestro día a día a la hora de tratar con nuestros propios o nuevos clientes que vayamos a tener. Creo que es un valor añadido y diferencial que a día de hoy, pues bueno, no se tiene muy presente y sobre todo no se está terminando de valorar como creo que se debería. Um, Aquí, una vez comentado esto, también creo que es importante asociarlo a la toma de decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones dentro de la compañía? Muchas veces no hay una figura con un conocimiento profundo de la tecnología o de los aspectos más técnicos dentro de la compañía y bueno, esto termina viéndose como un mal necesario y se termina encargando, pues bueno, por decirlo coloquialmente, al primero que pasaba por allí, ¿no? Creo que los responsables de las empresas, directores a nivel de comité y de dirección general,
deben involucrarse al menos mínimamente en la toma de decisiones, deben saber cuál es el rumbo que quieren tomar y que esto va a tomar, a pesar de que luego la ejecución la lleven los equipos y sean equipos empoderados para poder tomar ciertas decisiones de maniobra durante esta ejecución, ¿no? Pero sí que es cierto que uno de los puntos que yo creo que en los que se siguen cometiendo errores es tirar esa hoja con todos los deseos que queremos que se implementen dentro de nuestra empresa por encima de la tapia y esperar a que esos deseos vuelvan implementados casi por arte de magia, ¿no? Sin involucrarnos mínimamente en cuál ha sido la evolución y cuál ha sido el trayecto que se ha recorrido durante todo ese camino, ¿no? En fin, al fin y al cabo, los decisores, por mucho que solo se limiten a ser decisores, deberían, o creo que deberían tener un poquito más de involucración en este aspecto. Y bueno, pues yo creo que deberíamos hablar también sobre cuáles son los aspectos que en 2026 deberíamos poner foco y bueno, pues empresas como las que mencionaba al principio, empresas medianas, empresas pequeñas, dentro del tejido empresarial español, deberían darle una importancia relativa, ¿no? Es el tema de el gobierno de la tecnología, el control de la tecnología, la continuidad de sus negocios, todo lo que tiene que ver con la resiliencia operativa de su empresa, ¿no? Y que se rodeen sobre todo de proveedores que sean capaces, ya no digo que sepan, porque al final no se puede saber de todo, pero que tengan la capacidad de poder entender los negocios, de poder involucrarse con esos propios negocios, que puedan aportar algo diferente a las decisiones desde el punto de vista y desde el prisma técnico y tecnológico a los negocios. Creo que es uno de los aspectos más críticos bueno, pueden influir en el 2026, ¿no? Intentar abrirse e intentar dar la oportunidad a proveedores o exigirles inclusive, o sea, aquí al final la oportunidad debe ir acompañada de la exigencia, ¿no? Porque al final, bueno, tú das la oportunidad, pero tienes que esperar un resultado y exigirlo a cambio, ¿no? Que para eso estás haciendo un esfuerzo, sobre todo en términos personales y en términos económicos, para poder llevar a cabo esas acciones. Pero como decía, que entiendan el negocio, que entiendan por qué hacer las cosas, que huyamos un poco de esa parte de que sea colocar negocio por colocar, que veamos a los clientes verdaderamente o que desde los partners veamos a los clientes como eso, como un partner, ¿vale? Como alguien con el que andar el camino en el largo plazo y no como alguien al que, bueno, le vemos como una cuenta más dentro de nuestra estrategia comercial y que al final nos repercute unos resultados al final de año, ¿no? Creo que esto es un aspecto muy interesante, pero ya digo, me gustaría que fueran los propios clientes los que reflexionarán sobre cómo ven a sus partners, cómo ven a sus proveedores dentro de su día a día y realmente si son proveedores que les sacan las castañas del fuego o son proveedores que no hacen más que darles quebraderos de cabeza y aún más trabajo del que probablemente les saquen, ¿no? Esto también es importante. Por eso decía que, o he dicho ya en alguna ocasión previa en otros podcasts, que es muy importante el poder medir y el medir cuáles son los indicadores de rendimiento de nuestro negocio. Y, y bueno, aquí creo que por último quedaría comentar la parte de lo que es tendencia. No ha sido este año, sino ya venía pegando fuerte en los últimos años, como es la IA. Hemos hablado mucho de la IA en los podcasts, en los capítulos anteriores y bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Creo que esto no ha hecho más que empezar. Creo que al final la IA tiene que ser algo que nos ayude, que nos permita avanzar
y nos permita trabajar de una manera mucho más eficiente. Bueno, pues pensemos cómo la podemos involucrar dentro de nuestros procesos en el día a día, porque realmente los que empiecen a ser capaces de manejar la IA van a ser capaces de, bueno, pues tener ese pequeño eh, acelerador adicional que a día de hoy no es más que una ventaja y el día de mañana probablemente tenga que convertirse o se convierta en una obligación, ¿no? Cuidado aquí, como también hemos dicho, en cómo se implementa, cómo se usa y cómo se lleva a cabo todo lo que es el uso de la IA, ¿no? Por parte de nuestros empleados y por parte de nuestra empresa. No todo vale y hay que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pongámosle esfuerzo y pongámosle foco a eso. Y, y bueno, yo creo que este es una buena foto de ese 2025 y un poco esos deseos o esa planificación y ese objetivo o esos objetivos para 2026. Y como conclusión diría que al final no nos centremos tanto ya en esa transformación, ya yo creo que debemos pensar más en la eficiencia operativa y la mejora del negocio que en esa transformación. Ya nos apoyaremos en soluciones digitales para ello. Tengamos y aportemos criterio a esas soluciones y a esas decisiones, que esas decisiones tengan que tomarse desde o tengan que involucrarse desde la parte más alta directiva. La dirección es clave y es vital en todo esto. Y huyamos de esas soluciones milagro, ¿no? que parece que nos van a aportar resultados de manera inmediata, que bueno, se pueden obtener, pero siempre viéndolo desde un punto de vista sostenible, más en el medio largo plazo, para que la compañía pueda adquirir el hábito y la rutina y no sea una cuestión pasajera que termine dejándose al cabo de pocas semanas o meses, ¿no? Así que por mi parte nada más, un placer una vez más estar con vosotros, haber compartido este ratito y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio, ya en 2026. Intentaremos seguir aportando, bueno, pues ideas y seguir tratando de fomentar la motivación bueno, la inquietud en cualquier oyente que pueda ver nuestros capítulos. Y aquí estamos para cualquier cuestión o cualquier cosa que queráis comentar y que queráis hacernos partícipes. Será un placer poder estar con vosotros. Así que nada, me despido. Un abrazo enorme. Espero que paséis unas muy felices fiestas y que tengáis un año 2026 lleno de éxitos. Un abrazo.